Buenas tardes, le damos la bienvenida al Diplomado Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas. El día de hoy se impartirá la capacitación que lleva por nombre Camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas, el cual estará a cargo del licenciado Julio Ruán. Durante la capacitación, las preguntas que puedan surgir, favor anotarlas en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas, donde al final les daremos lectura. Agradecemos a todos su participación. Sí, muy buenas tardes a todos. Dianita, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Julio. Ok. Bueno, vamos a comenzar esta tarde una nueva capacitación. El día de hoy vamos a hablar sobre dos programas ambientales que la industria de Guatemala lleva a cabo, importantes para la agricultura del país. Uno de ellos es el concepto de camas biológicas, que les vamos a dar una reseña completa de lo que son, cómo actúan, cómo se mantienen, cómo se hacen. Y el otro programa es Campo Limpio, que es el programa que aquí en Guatemala se desarrolló para tratar de captar todo el envase vacío de plaguicidas del campo y llevarlo a un destino final correcto. Vamos a comenzar hablando de las camas biológicas. Las camas biológicas se desarrollaron en principio en Suecia, y básicamente es un concepto que sirve para evitar contaminaciones en el suelo, en los campos agrícolas, especialmente en las fuentes puntuales de contaminación. Eh, Cuando uno hace las mezclas en campo, uno puede llegar a contaminar el suelo porque cuando uno hace las mezclas y se cae un poco de producto o por salpicaduras el producto cae en el suelo y todo lo que cae es producto concentrado. Y cuando cae producto concentrado, este sí puede en algún momento llegar a causar cierta contaminación porque cae en demasiada cantidad, se puede decir, ¿verdad? Cuando uno asperja ya en campo, que ya va la mezcla diluida con agua, se hace la aspersión que cae sobre el cultivo y todo lo que puede llegar al campo, ahí no hay contaminación porque si en algún momento por deriva cae parte de la neblina que uno está asperjando en el suelo o porque se descurre de las hojas al suelo, los microorganismos y la parte del suelo se encargan de degradar muy rápidamente los productos agroquímicos y se destruyen o se degradan en los primeros centímetros del suelo. Eso no sucede cuando uno hace mezcla o cuando lava los equipos, porque ahí sí puede haber una contaminación puntual que en algún momento puede llegar a haber algún tipo de contaminación. Como les decía, las fuentes puntuales de la preparación de la mezcla, en el llenado del equipo y en la limpieza de los equipos de aplicación. Y ahí es donde utilizamos la cama biológica. ¿Qué es realmente la cama biológica? Pues es una estructura efectiva que retiene y degrada microbiológicamente cualquier derrame o excedente de producto agroquímico que pudiera haber en el momento de la mezcla y en el lavado del equipo. Actualmente las camas biológicas, por ejemplo, son requeridas en todas las certificaciones agrícolas. Cualquier certificación ya exige que cuando se hacen mezclas en campo, en primer lugar, las mezclas y los llenados de los equipos se hagan siempre en un mismo lugar y no estarlo haciendo en diferentes lugares porque eso aumenta o puede llegar a aumentar alguna posible contaminación que pudiera haber al momento de hacer la mezcla y cargado de las bombas y ¿cómo se llama? De los equipos de aplicación. Entonces, la cama biológica hace que todos los agricultores ya la mezcla y el lavado del equipo se haga en un solo lugar de la finca y se haga específicamente sobre una cama biológica para que ésta, como un filtro, pueda degradar completamente los agroquímicos que pudieran llegar a caer encima de la cama. Las camas biológicas tienen varias ventajas. Una es que son muy fáciles de hacer, muy cómodas de usar, son bien factibles, cualquier agricultor en el campo las puede hacer, no requieren mucha ciencia, son muy económicas, por lo cual
su uso en campos se ha visto bastante, ¿cómo se llama?, difundido precisamente por eso, y definitivamente son un compromiso con la agricultura sostenible y con todas las certificaciones. Quiero comentarles que tanto las camas biológicas como el programa de envases Campo Limpio nacieron aquí en Guatemala en los años 98, 1998, han tenido mucho crecimiento y Guatemala es un ejemplo a nivel mundial en el uso de ambos, tanto de las camas biológicas como el programa de envases. Somos un ejemplo a nivel mundial y uno de los mejores programas, yo diría que uno de los 3 mejores programas que existe a nivel mundial. La otra cosa es que con ambos lo que logramos es un respeto a nuestro medio ambiente y tratar de no, ¿cómo se llama?, contaminar más o tratar de minimizar los riesgos que podamos hacer con el medio ambiente. A ellos las camas biológicas se utilizan ya en varios países, especialmente en Europa. En Europa, bueno, el primer país que las utilizó, como les decía, fue Suecia, que fue donde se desarrollaron. Ahí lo desarrollaron unos microbiólogos de la Universidad de Uppsala en Suecia, y ahí se comenzaron a usar principalmente. Ahí se les dio el nombre de biobeds en inglés. Sin embargo, hay varios nombres que se utilizan con las camas biológicas. Hay varios nombres en español, como pueden ver aquí. Biolechos, por ejemplo, se usa en Chile. Biodep es una marca que tiene Agrequima aquí en Guatemala. Nosotros como Gremiaro las llamamos camas biológicas. Y hay otro montón de nombres que también se utilizan en inglés también. Las biodets, que son utilizadas en Suecia. El Fitobac, que es una marca registrada de Bayer que se usa mucho en Francia, por ejemplo. Y hay varios nombres más que se les da a las camas biológicas. ¿Cómo funciona la cama biológica? La cama biológica está compuesta básicamente por un sustrato, que lo vamos a ver adelante, que este sustrato tiene una buena cantidad de material que tiene lignina. Y la lignina, básicamente, que son básicamente la corteza de las maderas o la corteza de muchos, ¿cómo se llama?, cultivos, contienen lignina, que es como la corteza, se puede decir, de los tallos, ¿verdad? La lignina está compuesta básicamente de 3 productos: celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos 3 productos tienen unas estructuras muy complejas, orgánicas, como la que ven acá. La estructura de la lignina son un montón de anillos orgánicos y un montón de compuestos. La mayoría prácticamente son compuestos orgánicos de una estructura muy, muy compleja. Y normalmente en la corteza de los cultivos que tienen lignina, generalmente crece de por sí un hongo, que es el hongo descomponedor de la madera, y básicamente el principal es el hongo de pudrición blanca, que es el Panarochaete chrysosporium. Yo no leo muy bien eso, no soy agrónomo, entonces me van a disculpar. Este hongo definitivamente crece naturalmente en todo lo que es la corteza de los árboles, de los cultivos, precisamente porque este órgano se alimenta de la lignina, ¿ya?, de la lignina, de la celulosa y la hemicelulosa que está ahí. De eso se alimenta, de ahí saca el carbono que necesita definitivamente para crecer. Y lo hace a través de unas enzimas que este hongo produce, que son las fenoloxidasas. Básicamente hay 3 enzimas importantes ahí, que es la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa. Estas enzimas lo que hacen es destruir los enlaces que existen en toda la estructura de carbono de la molécula, y el hongo entonces aprovecha ese carbono para su crecimiento. Eso significa que al destruir una estructura como esta tan grande, se comprobó que podía destruir otro tipo de estructuras orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, los PCBs, que son los bifenilos policlorados, las dioxinas, solventes, aceites y, por supuesto, todos los plaguicidas que contienen moléculas orgánicas. Cuando es una molécula
molécula inorgánica, por ejemplo, fertilizantes, eso sí no se destruye acá, ¿verdad? Solo todos los productos que tienen moléculas orgánicas se destruyen dentro de la cama biológica por acción de las fenoloxidasas que el hongo de pudrición blanca está constantemente produciendo, se puede decir, dentro de la cama biológica. Lo que se destruye forma otro tipo de metabolitos y además forma CO2, que es el principal producto final de la degradación que estas enzimas hacen dentro de la cama biológica. Ese es el fundamento y en eso se fundamentan las camas biológicas. Aquí hay una ¿cómo se llama? Gráfica hecha por María del Pilar Castillo, que es una de las microbiólogas de la Universidad de Uppsala que les comentaba, que fue una de las creadoras de las camas biológicas y la desarrolladora de toda la parte teórica de las camas biológicas. Por cierto, María del Pilar Castillo estuvo aquí en Guatemala en los años 1998, precisamente para hacer los primeros trabajos aquí en Guatemala de las camas biológicas. Es decir, camas biológicas aquí en Guatemala tienen todo el sustento científico y técnico desarrollado también por esta universidad. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, la degradación del isoproturón, que es un insecticida, que es el de color verde, cuando cae en una cama biológica. Y aquí el isoproturón se va degradando dentro de la cama biológica, media vez va pasando dentro de la cama biológica, el isoproturón ahí se va degradando adentro de la cama biológica. Y se ve también cómo se comportan las enzimas, desde la manganeso peroxidasa y la lignina peroxidasa, que siempre están presentes, algunas en algún tiempo, otras en otro, pero son las que contribuyen a que cualquier insecticida o cualquier plaguicida se vea degradado completamente dentro de la cama biológica. Este es un análisis también hecho por María Pilar Castillo y el Instituto Sueco de Ingeniería Ambiental en Suecia, de la Universidad de Uppsala, donde ellos, no solo este estudio hay muchísimos estudios en los que se determinó que la degradación de los plaguicidas comienza en los primeros 20 centímetros del sustrato, que ya lo vamos a ver más adelante, y termina degradándose completamente al final de la cama. Cuando llega ya a la capa de arcilla, que es la fase final de la cama, prácticamente no llega absolutamente ningún residuo de plaguicida. Es decir, cuando sale de ahí y se va al manto freático o pasa al suelo, ya los plaguicidas han sido degradados completamente. Esta es la estructura normal de una cama biológica y es la que se utiliza a nivel internacional. Esta está adaptada para acá, para Guatemala. Aquí normalmente en Suecia, en esos países, la base del sustrato es el que está aquí. Generalmente en otros países es trigo o arroz, la cascarilla de arroz o la cascarilla de trigo. Aquí en Guatemala, como no hay mucha siembra de eso, hicimos todos los análisis y aquí lo que se utiliza o lo que estamos utilizando es el rastrojo de maíz. Ya el rastrojo de maíz también tiene buena cantidad de lignina y ese cortado en pedacitos pues nos da una buena base de lignina para que la cama biológica funcione. La cama biológica, aquí la vemos, ¿verdad? Es básicamente un hoyo en el suelo, ¿ya? El cual se rellena con una cantidad de sustrato de 55 centímetros y abajo se le pone un poco de arcilla o de suelo arcilloso de 5 centímetros. Eso es todo. La parte de arriba se siembra grama, se ponen unos blocks para que no se inunde la cama, sobre todo en tiempo de lluvia. Si cae mucha lluvia, pues no tiene que inundar la cama, porque al inundarse la cama cesa la acción del hongo. Entonces hay que tratar de que el sustrato siempre esté húmedo, pero no inundado. Y aparte de eso, pues se le pone una cobertura en la parte de arriba, ya sea de lámina, de plástico o algo, específicamente aquí en Guatemala, sobre todo porque llueve mucho. En las temporadas de lluvia, si llueve mucho, también la cama se puede anegar. Y en la parte de arriba se siembra grama. Ahorita vamos a ir explicando cada una de las partes para que lo vayan comprendiendo. Pero esta es la estructura normal, un hoyo en el suelo, ¿verdad? Es lo que se recomienda para prácticamente todas las camas, a excepción
de que el suelo, de que el nivel freático del suelo esté muy alto, como tipo la costa, por ejemplo, donde a veces el nivel freático está muy, muy cercano al nivel cero del piso, por decirlo así. Ahí se recomienda otro tipo de cama, pero esta es la cama normal que se recomienda. Entonces vamos a ver, pues, vamos a comenzar hablando del sustrato, que está acá, o biomezcla, que también se le da ese nombre, y el sustrato es el que promueve. Aquí se retienen los plaguicidas para que se comiencen a degradar por medio de una población microbiana que ahí está funcionando, que es el hongo ¿cómo se llama? De pudrición blanca, ¿verdad? Y esa es la que provee la activación de degradación por medio de las enzimas que ese hongo eh, eh, emite o produce, ¿verdad? La composición de este sustrato es el rastrojo de maíz, como les decía, 50% de rastrojo de maíz, 25% de materia orgánica o de brosa que se encuentra en todas las fincas, ¿verdad? Y 25% del suelo natural de la finca o de la parcela, ¿verdad? Esa es la composición 50, 25, 25. Y esto lo que nos asegura es que haya un alto contenido de lignina, que la relación de carbono y nitrógeno tiene que ser mayor de 30, un pH de 6, que es lo que da esta mezcla, y eso lo que hace es estimular a los hongos para que ahí y a otro montón de microorganismos también, para que ahí se desarrollen y realmente todas las actividades catabólicas y enzimáticas se den para la destrucción de cualquier producto de base orgánica que ingrese a la cama biológica. Entonces, las condiciones favorables para hongos degradadores de lignina, como los hongos de pudrición blanca, son los que estamos indicando aquí arriba, ¿verdad? Esto nos da las condiciones favorables para que se desarrollen esos hongos y que se dé la degradación de plaguicidas. Importante dentro del sustrato es que el rastrojo, en este caso es el rastrojo de maíz, debe picarse en pedazos pequeños, más o menos de 1 pulgada como máximo. Se pica todo el rastrojo precisamente para que haya más cantidad de superficie de absorción y que el hongo se desarrolle más rápidamente. La materia orgánica, o sea, la brosa, lo que hace es proveer capacidad de retención y actúa como un regulador de humedad dentro de la cama. Es decir, cuando uno coloca aquí el plaguicida, lo ideal es que el plaguicida no se lixivie, o sea, no viaje muy rápido hacia el fondo, sino que lo haga muy despacio para que dé lugar a que el mismo se vaya degradando. ¿Ya? Y eso, una de las funciones de eso es la arcilla o la tierra arcillosa. Hay que conseguir un poco de tierra arcillosa que se pone al final, precisamente porque eso lo que hace es que degrada, o perdón, hace menor el flujo de agua hacia abajo. Es decir, se va más, más lentamente y hace que los plaguicidas o cualquier producto orgánico que caiga, pues tenga tiempo para irse degradando en lo que baja hasta el nivel de la arcilla, ¿verdad? El sustrato es importante. Ya se tiene la brosa, se tiene el suelo de la finca y se tiene el rastrojo picado. Eso después se mezcla bien, tiene que estar bien homogéneo, hay que mantenerlo con humedad, tiene que estar húmedo y se deja más o menos un mes antes de introducirlo a la cama, precisamente para que ahí se comience a desarrollar el hongo. Luego ya cuando lo metemos en la cama, pues el hongo ya ha comenzado a proliferarse ahí y entonces ya se podría comenzar a utilizar la cama. Pero sí hay que dejarlo por lo menos un mes en reposo, de esa forma para que el hongo pueda propagarse, ¿verdad? Y de esa forma, pues, comience su función enzimática. Luego, si se dan cuenta, en la parte de arriba se pone grama, ¿ya? Se siembra grama. Eso es para regular la humedad y sirve de indicador para la humedad. El sustrato, o sea, la cama, tiene que estar con una buena humedad, más o menos un 80%. Si está muy sobresaturada,
Entonces, el hongo deja de tener acción y se puede morir. Si está con muy poca humedad, pasa lo mismo, el hongo tampoco se desarrolla. Entonces, la humedad dentro de la cama tiene que estar más o menos al 90%, y esto lo podemos ver con la grama, porque si nosotros segregamos grama aquí arriba y la grama se comienza a secar, significa que el rastrojo no tiene tanta humedad. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tipo maceta o tipo jardín, hay que regar un poco para que la humedad dentro de la cama siempre se mantenga bien, ¿verdad? Además, la grama pues puede producir exudados radicales y también ayudan al proceso de degradación, ¿verdad? Y si nosotros estamos, por ejemplo, aquí haciendo mezclas de herbicidas y un herbicida cae aquí, va a matar la grama. Y eso también nos indica, o nos sirve de indicador, que en algún momento estamos haciendo malas mezclas porque se está derramando el producto fuera de la aspersora o de la bomba, o estamos haciendo que las mezclas o el traspaso de la mezcla para la copa medidora haya se esté cayendo un poco de producto. Luego, como les decía, en la parte de abajo se pone la arcilla, que básicamente es suelo arcilloso, no es arcilla en sí, difícil de conseguir, pero en la finca donde haya un poco de más de suelo arcilloso se puede conseguir, se ponen 5 centímetros, aquí dice 10, pero normalmente son 5 centímetros de espesor de arcilla. Y lo que hace la arcilla es hacer que haya una capa un poco más impermeable para disminuir el flujo de agua hacia abajo, ¿verdad? Y aumentar el tiempo de retención o la cantidad de tiempo que los plaguicidas van a estar dentro de la cama para poder ser degradados correctamente. Luego, el techo, que es una cubierta protectora de material impermeable, ya que la cama, como les indicaba, nunca debe inundarse o nunca se debe anegar. En muchos países de Europa no las usan porque allá no llueve tanto como acá. Aquí nosotros tenemos mucha lluvia, entonces aquí todas las camas sí es necesario ponerle su cubierta de material impermeable para que no se anegue la cama. Luego se le ponen los laterales unos blocks de 10 centímetros mínimo por encima del suelo, ¿verdad? Precisamente porque también si llueve o algo, la cama no debe anegarse, sino que debe tener unos contenedores para que el agua lluvia o las escorrentías no entren dentro de ella. Algunos otros puntos importantes de la cama. Uno, ¿de qué tamaño es la cama? La profundidad siempre va a ser la misma, que es de 60 centímetros, pero el tamaño de la cama va a variar dependiendo de la cantidad de agua contaminada que le va a caer a la cama, y eso lo vamos a ver cómo se dimensiona correctamente una cama, porque si no se dimensiona bien, la cama no va a funcionar. La cama va a depender correctamente y va a funcionar efectivamente si la dimensionamos adecuadamente. Lo ideal es que las camas estén construidas en la parte más alta del terreno, precisamente para evitar inundaciones o que se inunde, ¿verdad? No deben de estar cercanas a fuentes de agua o desagües, por lo menos 15 metros alejadas de cualquier fuente de agua o desagües o de pozos, ¿verdad? No tiene que estar muy cercano, y no se debe usar para verter excedentes de productos agroquímicos. Es decir, si nosotros en bodega miramos que nos sobraron 25 mililitros de un producto y nos queremos deshacer de él y lo vamos a echar a la cama, eso no se debe hacer porque ese es demasiado producto para la cama. La cama solo se tratan los derramos o los excedentes que se hayan dado accidentalmente en la hora de la mezcla, en el llenado del equipo o cuando se lava el equipo. Si se tienen excedentes de 25, 30 mililitros, 50 mililitros, qué sé yo, o más de un producto, lo ideal es aplicar ese producto en campo, ¿verdad? Y aunque no lo tengamos, el producto se puede aplicar en algunos lugares donde ya no, en barbechos o algo por el estilo, se puede aplicar ahí sin ningún problema, porque ahí se va a degradar. Si lo aplicamos diluido y todo con una bomba y lo aplicamos ahí, pues se va a degradar sin ningún problema. Hay dos tipos de camas biológicas. Una es la que le llamamos la cama abierta, que es precisamente, como les decía, un hoyo pues, en el suelo, lleno de sustrato, el espesor de la arcilla y nada más. Es de la que se usa normalmente y se utiliza cuando hay pocos equipos o muy poca cantidad
de agua que llega a la cama durante el año o durante la temporada. Ahí se usa la cama abierta y generalmente son las camas que utilizan todos los pequeños agricultores, por ejemplo, todos los que están certificados utilizan este tipo de cama, o también puede usarse para 3, 4, 5 agricultores, 3, 4, 5 bombas de mochila, se puede hacer, el tamaño de la cama no sería tan grande. Sin embargo, cuando ya es demasiada la cantidad de agua que cae y la cama tendría que resultar muy grande, entonces se utiliza otro tipo de cama, que es la cama cerrada. En esta, toda la cama está, ¿cómo se llama? Impermeabilizada, por decirlo así, ya sea por medio de concreto o por medio de plástico. Toda la cama no está abierta y cuando uno hace, ¿cómo se llama? Los lavados encima o las mezclas encima, está toda la biomezcla, ¿verdad? O toda la parte del sustrato, la arcilla, y luego hay un drenaje que se puede colectar parte de toda esa agua que llega ahí. Y esa agua pues habrá que después volverla a poner en la cama. Esto se utiliza cuando los niveles freáticos son muy altos y si uno abre los 60 centímetros del hoyo, a lo mejor ya está el agua ahí. Ahí no se podía hacer abierta, habría que hacer cerrada. O en aquellos casos de la cama sería tan grande por las cantidades de agua que se le agregarían a lavar los equipos o algo, que sería impráctico hacer una cama tan grande, ¿verdad? Ahí se hace la cerrada. En las camas abiertas, la ventaja es que todo, cuando uno agrega el lavado de las bombas o agrega o se cae un poco de plaguicidas, normalmente se va degradando aquí y se evapora la mayor cantidad de agua y todo, por lo cual generalmente no llega a lixiviarse absolutamente nada. ¿Cómo calculamos el tamaño de la cama? Y calcular el tamaño de la cama es posiblemente lo más importante en el uso de la cama, porque si no lo calculamos bien, no va a ser efectiva la cama. Para calcular el tamaño de la cama, tenemos que conocer 3 datos. Uno es la frecuencia de aplicación del producto, que normalmente nosotros en campo aplicamos 1, 2, 3 veces por semana. Por ejemplo, si estamos aplicando como una bomba de mochila. El volumen de agua contaminada por lavado del equipo de aplicación. Cuando uno termina la faena, que ha terminado de aplicar, se va a la cama, los sobrantes de la aplicación no se pueden echar en la cama. El sobrante de la aplicación, si sobró, qué sé yo, 2, 3 litros que uno está fumigando y le sobra un poquito, hay que terminar esa fumigación, ya sea en los linderos del cultivo, donde sea, pero no llevar eso a la cama. En la cama solo se lava. Y la bomba, pues se le echa un poco de agua, se trata de lavar bien y esa agua sí se puede verter en la cama. Eso es lo que se le llama agua contaminada por lavado. Y cuánto dura la temporada de aplicaciones, dependiendo del cultivo. Puede ser 2 meses, puede ser 4 meses, 5 meses, qué sé yo. Aquí vamos a poner un ejemplo, suponiendo que aplicamos 3 veces por semana, diferentes tipos de productos, ¿verdad? No importa el producto, pero se fumiga 3 veces por semana el cultivo. Después, para lavar la bomba utilizamos 5 litros, mientras menos agua utilizamos para lavar, mucho mejor. Ahí hay que ahorrar, no solo hay que ahorrar agua, sino tampoco hay que saturar la cama. Utilizamos, por ejemplo, 5 litros para lavar una bomba. Terminamos de fumigar y todo, y usamos 5 litros para lavar la bomba por completo. Y son 40 semanas la época de aplicación. Esos son los datos que tenemos que conocer. Entonces, teniendo esos datos, vamos a determinar el volumen total del agua contaminada que va a caer sobre la cama durante toda la temporada de aplicación, ¿ya? Y para eso se utiliza esta fórmula, que es la frecuencia de aplicación por el volumen de agua contaminada, por la temporada o el tiempo de temporada en semanas, entre 1000, y eso lo que nos va a dar es un volumen total en metros cúbicos. Si nosotros sustituimos los datos del ejemplo que tenemos aquí, que sería la frecuencia 3, el volumen 5 y la temporada 40, y lo dividimos entre 1000, nos da 0.6 metros cúbicos.
Esta es la cantidad de agua, ¿ya? Que vamos contaminada, que va a ser tratada en la cama biológica durante la temporada de aplicación. Teniendo esto, ya podemos calcular el tamaño de la cama. Y determinamos las dimensiones de la cama. Hay 3 parámetros para construir una cama, porque una cama es básicamente esto, ¿verdad? Es el fondo, el ancho y el largo de la cama, ¿verdad? Aquí el ancho de la cama se debe fijar, uno fija un ancho mínimo de acuerdo al equipo de aplicación para garantizar que el equipo quede adentro de la cama, pues si hay algún derrame o algo, pues si se aplica va a caer dentro de la rama. Entonces vamos a poner, por ejemplo, para una mochila de aspersión, vamos a poner un ancho de 1 metro, que ahí en 1 metro pues ya cabe perfectamente una cama y una mochila, perdón, y cualquier salpicadora sabemos que va a caer adentro del espacio de la cama. La profundidad, esta es constante, esta siempre va a ser de 60 centímetros, 0.6 metros, siempre está estandarizada a nivel internacional y demostrado que si es más profunda no sirve de nada, pues es decir, los 60 centímetros son suficientes si calculamos bien el tamaño de la cama para degradar cualquier excedente, cualquier plaguicida o cualquier cosa que caiga aquí encima. Y luego lo que vamos a tener que calcular es precisamente el largo de la cama. Ya tenemos el ancho, lo fijamos, sabemos que 0.6 es la profundidad siempre, ahora vamos a calcular cuál es el largo, ¿verdad? Siempre calculamos, hay una relación que hay que calcular que el volumen total de mezcla tiene que ser la mitad del sustrato. Es decir, hay una relación ahí 2:1 que se tiene que cumplir. Por lo cual, la fórmula es esta, que dice que 2 veces el volumen total en metros cúbicos va a ser igual al ancho por el largo y por la profundidad. Entonces, nosotros queremos averiguar el largo, entonces lo despejamos y nos va a quedar que el largo es igual a 2 veces el volumen total dentro del ancho y por la profundidad. Si lo sustituimos por los números, sería 2 veces el volumen total, que vimos que eran 0.6 metros cúbicos, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos acá. 0.6 metros cúbicos. Vamos a ver. Y eso lo dividimos dentro del ancho, que lo fijamos, que era de 1, y lo multiplicamos por la profundidad, que es de 0.6, que siempre es igual. Si hacemos esto, pues nos va a dar 2 metros. Esto significa que una cama biológica para una sola mochila, ya para un solo aplicador y una sola mochila, con los parámetros que vimos anteriormente, el ancho de la cama va a ser de 1 metro, la profundidad 60 centímetros o 0.6 metros y el largo va a ser de 2 metros, ¿verdad? O podemos calcular un ancho de 1,5 y podemos ver cómo queda lo demás, ¿verdad? Esta es la forma como se determina la dimensión de la cama biológica. Si nosotros hacemos esto y hacemos la cama de acuerdo a la dimensión que nos da y no sobrepasamos las cantidades de agua en los lavados de las mochilas y todo, la cama nos va a funcionar perfectamente y cualquier excedente de plaguicida, cualquier plaguicida que caiga ahí como derrame o en el lavado, se va a degradar completamente en la cama. Y no va a llegar absolutamente nada a los mantos freáticos ni al suelo después de pasar la cama. Ese es el filtro. Ahora, ¿cuáles son los pasos para construir una cama biológica? Si se dan cuenta, aquí hay una cama que está subordido de ¿cómo se llama? De bloque, ¿verdad? Primero se excava el hoyo de acuerdo con las dimensiones que establecimos anteriormente, ¿verdad? Hay que establecer de qué tamaño va a ser y entonces de acuerdo a esas dimensiones, pues se escarpa el hoyo en el lugar que uno eligió dentro de la parcela, dentro de la finca. Luego, en la parte de abajo, pues colocamos la capa de arcilla de 5 o 10 centímetros, la capa de abajo, o suelo arcilloso básicamente, ¿verdad? Porque arcilla es muy difícil de conseguir, pero sí se puede conseguir suelo el más arcilloso que haya y se pone los 5 o 10 centímetros en el fondo de la cama. Luego, alrededor del hoyo se coloca un bordillo de bloque, ¿verdad? Que por lo menos nos dé 10 centímetros de altura.
Posteriormente, ya se agrega todo el sustrato que ya lo habíamos preparado y madurado, tal como lo dijimos anteriormente, y en la parte de arriba, pues sembramos la grama. Puede ser cualquier tipo de grama, el que sea, el campo sea la grama normalmente, cualquier tipo de grama. Y por último, pues se coloca la cubierta de material impermeable, ¿verdad? Para evitar que la cama se anegue. Y ya teniendo eso, pues podemos comenzar a utilizarla y hacer ahí nuestras mezclas, a medir los productos, hacer las mezclas y al finalizar la jornada ya con las bombas, ya sin el producto de aplicación, pues lavarlas ahí, ¿verdad? Algo que hay que tomar en cuenta para la cama, el sustrato siempre por acción del hongo que va consumiendo la lignina y el sustrato y por acciones de que se pone la bomba encima y todo lo demás, generalmente el sustrato se va hundiendo y hemos visto que en el año se hunde aproximadamente unos 10 centímetros, por lo cual cada año se recomienda remover la grama y llenar esos 10 centímetros con sustrato nuevo o más, pueden ser 15, no sé, volver a llenar con sustrato nuevo y volver a colocar la grama. Y con eso lo mantenemos año con año. La grama siempre es necesario tratar de mantenerla bien y si hay algún daño, o se ha quemado o cualquier cosa, pues hay que tratar de reemplazarla. Como les digo, las camas biológicas cuando no se están lavando, no hay temporada y todo, pues hay que mantener la pura maceta, que regarlas de vez en cuando para que la grama se mantenga verde y eso significa que el sustrato se mantiene en actividad porque tiene la suficiente cantidad o humedad del sustrato adentro, ¿verdad? Como les decía, el sustrato, el contenido de humedad, perdón, es muy importante. Tiene que estar entre un 60 y 90%. Más del 90 es cuando están sobresaturadas y hay muy poca retención y la actividad microbiológica se ve detenida. Y debajo del 60 también limita la actividad de los microorganismos, ¿verdad? Como les decía, la grama es el mejor indicador, lo ideal es que se mantenga siempre verde. Es importante, muy importante, no verter más agua de la calculada cuando se dimensionó. Es decir, nosotros hicimos un cálculo al principio de cuántas fumigaciones por semana teníamos, cuánto se iba de lavado en cabo a bomba y cuánto duraba la temporada. Y de acuerdo a eso, definimos cuánta agua le iba a caer. ¿Ya? Entonces, no podemos, si hicimos solo para una bomba, después poner a 3 fumigadores en la misma cama, porque ahí van a sobrepasar el nivel de agua calculada y eso va a ser inefectiva la cama. Más o menos calculamos que la vida útil de una cama aquí en Guatemala es de unos 5 años. Definitivamente la vida de las camas biológicas aquí en Guatemala es menor que en Suecia, por ejemplo, que allá, ya saben, la mitad del año se congela y se para toda actividad microbiológica y todo. Aquí en Guatemala no, aquí todo el año con las condiciones tropicales que tenemos, funcionan mucho mejor las camas porque los hongos están en mayor actividad, pero también por eso los consumen más rápido y la cama se agota más rápido. Más o menos se calcula que la cama tiene una vida útil, el sustrato, de 5 años. Después de ese tiempo, se saca todo el sustrato de la cama, se coloca en un nylon aparte y se vuelve a llenar nuevamente de sustrato, se le pone otra vez la cama y ya se puede volver a usar por 5 años más. El sustrato, lo ideal es sacarlo, como les decía, colocarlo encima de un plástico grande, ¿ya? Y dejar que si hay todavía residuo de plaguicidas ahí, pues que se termine de degradar y ya después eso, pues es un compost, se puede perfectamente incorporarlo al suelo sin ningún problema. Algunos ejemplos de camas biológicas están acá, ¿verdad? Hay algunas camas biológicas grandes que se utilizan para equipos como, por ejemplo, esto que van sobre tractores, ¿verdad? O algo. Son camas más grandes y tienen rieles precisamente para que el equipo este motorizado se pueda poner encima y ahí se hagan las mezclas, las cargas y el lavado de los tanques. Todo eso cae encima de la cama. En algunos casos, si la cama es lo suficientemente grande o bien dimensionada, puede ser abierta. En otros casos, así como el que está aquí, puede ser cerrada con un pozo de recolección
que después las aguas de aquí se tienen que volver a incorporar nuevamente a la cama y ese proceso sigue, que es básicamente lo que está aquí abajo, ¿verdad? Este es otro tipo de camas, es la parte de atrás donde ven, ¿verdad? Aquí se hacen las mezclas y todo lo demás, y el agua que cae aquí, pues se va hacia la parte de atrás de la cama, donde por un sistema de boquilla, se puede decir, se escurre el agua y cabe sobre la cama. Lo ideal es que llegue homogéneamente. Es importante que no todo el agua caiga en el mismo lugar, sino tratarlo como que si uno estuviera regando, precisamente para esparcir todo el agua dentro de toda la cama. Si lo dejamos caer un chorro en un mínimo lugar, no vamos a hacer muy efectiva la cama. Y este es otro tipo de cama que se ha utilizado aquí en Guatemala, que es un tonel abierto de abajo, y el tonel sirve básicamente para llenarlo de sustrato y todo con su grama arriba, y arriba se hacen las mezclas y el lavado del equipo. Eso es sobre las camas biológicas, ¿verdad? Cualquier duda, pues con mucho gusto y me la van haciendo. Yo al final, pues estaré respondiendo las dudas que tengan con respecto a esto. Luego tenemos la parte del manejo y la disposición final de los envases vacíos de plaguicidas. Hace muchos años, hace ya bastante tiempo, antes de 1998 específicamente, ¿qué se hacía con los envases? La mayoría, muchos reutilizaban el envase. En ese tiempo no había tanta capacitación, muchos reutilizaban el envase porque el envase aeroquímico es un envase resistente y de buena calidad. Muchos lo lavaban, le echaban jabón, le echaban cloro y consideraban que con eso ya se podían llevar el fresco o el agua al campo. Eso es una práctica que definitivamente no debe hacerse. Es ilegal, es contraproducente y va en contra de la salud. Es decir, ningún envase de plaguicida, después de haber sido utilizado y que ya no tenga producto, puede reutilizarse para cualquier otra cosa. No se debe hacer. Lo que se debe hacer es disponerlos de él de una forma correcta. Antes los enterraban en el suelo o los quemaban. Esas dos prácticas también no deben hacerse, son inadecuadas, o dejarlas por ahí en el campo tirados para que después en una lluvia pues lleguen a los ríos, a los zanjones o algo. Eso tampoco se debe hacer. Entonces, sí tenemos que hacer un uso correcto y disponer adecuadamente de todos los envases vacíos de plaguicidas. ¿Qué vamos a hacer cuando se termine? Normalmente el producto se termina cuando estamos en campo, sobre la cama biológica, ahí hacemos la mezcla y ahí se termina el producto. ¿Qué hacemos cuando ese producto ahí ya se terminó? Ya no hay más en el envase. Lo primero que hay que hacer es realizar la técnica del triple lavado. No sé si ustedes ya han oído hablar de la técnica del triple lavado, ¿verdad? Es una técnica muy sencilla y yo siempre indico que no es difícil que las personas lo hagan, porque normalmente uno ya lo hace o tiene el concepto. Y les explico. Ustedes cuando están en el baño y se lavan la cabeza con shampoo, cuando se termine el shampoo, yo les aseguro que la mayoría lo que hace es echarle un poco de agua al pote de shampoo para tratar de sacarle lo último que está ahí adentro. Eso es lavar el envase, y no lo hacen una vez, posiblemente lo hagan 2 veces. Aquí es lo mismo, solo que se hace 3 veces, es exactamente lo mismo, es económico y todos ya tenemos ese concepto, por eso no es tan difícil que lo podamos hacer y que las personas en campo lo entiendan y lo puedan hacer. Entonces tenemos que realizar la técnica del triple lavado. Esto se hace precisamente para que el envase al final de esta técnica sea un envase que se pueda transportar, porque ya sería un desecho no peligroso. Entonces, primero se hace en la cama biológica, como les decía. Tenemos nuestra cama biológica, es un lugar donde hacemos las mezclas, y cuando hacemos las mezclas, se termina el producto de un plaguicida, inmediatamente ese envase lo dejamos ahí y con ese envase hacemos el triple lavado. El triple lavado se hace agregándole un cuarto de capacidad del envase, se tapa y luego se agita. Y se agita de 3 formas, ¿ya? Se agita hacia arriba, se agita hacia un lado y se agita hacia abajo para asegurarnos de que todo lo que quedó adentro salga. Entonces, se agita 30 segundos, primero hacia arriba, y se destapa y el agua de lavado
se tiene que verter en la bomba de fumigación, ¿ya? Donde vamos a ir a fumigar, donde se está haciendo la mezcla. Estamos haciendo la mezcla, se termina el producto, le echamos un cuarto, lo tapamos, lo agitamos y ese poco de agua que quedó en el envase lo vertemos en la bomba de fumigación. Luego echamos otro cuarto, lo tapamos, agitamos nuevamente 30 segundos. La primera vez fue para arriba, ahora lo agitamos con la boquilla para abajo, con el tapón para abajo, y esa agua nuevamente le echamos en la bomba de fumigación. Y por tercera vez agregamos un cuarto de agua, volvemos a tapar, lo agitamos así, que teniendo el envase de forma horizontal, ¿verdad? Y luego nuevamente esa agua la volvemos a echar en la bomba de fumigación. La bomba de fumigación después se va a ir al campo a fumigar, ¿verdad? Y el envase ya quedó con el triple lavado, ¿verdad? Luego, por último, agarramos el envase y le hacemos, lo inutilizamos. Ya sea le hacemos un hoyo, lo cortamos con el machete o lo que sea. La idea es que ese envase no se vuelva a reutilizar, porque muchas veces la gente lo puede reutilizar de una forma inadecuada. Entonces siempre tenemos que cortarlo o perforarlo para inutilizarlo. Aquí hay, por ejemplo, la fotografía que les estoy mostrando acá. Hay envases que sufrieron el triple lavado y envases que no tienen el triple lavado. Un envase así como este es peligroso porque todavía tiene producto afuera, encima, en la parte de hasta abajo. Un envase con triple lavado se va a ver mucho más limpio, es como este. No significa que al estar limpio pues lo podemos usar para otra cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los fundamentos del triple lavado? Uno es economía. Aprovechamos el 100% del producto contenido en los envases. Si nosotros solo lo vaciamos y dejamos ahí, generalmente dentro del envase, las paredes y todo lo demás, queda aproximadamente un 5% de producto todavía. Ese 5% lo tenemos que aprovechar y usarlo en la bomba de fumigación. Luego, la seguridad. Lo más importante, los envases lavados con triple lavado pueden ser manejados por el hombre sin riesgo alguno, ¿verdad? No va a haber problemas para su salud y se podrá transportar y almacenar sin ningún problema. Y la otra cosa importantísima es que reducimos o minimizamos todos los factores de riesgo para el medio ambiente. Ya no se van a quedar los envases tirados, sobre todo si tienen un poco de producto todavía, etcétera, etcétera. Entonces, realizar el triple lavado es importantísimo. Cuando hacemos el triple lavado, hay muchos estudios hechos en laboratorio y científicos y análisis que se han hecho de muchos productos en los que se determinó que al hacer el triple lavado se está eliminando más del 99.99 del producto y eso significa que el envase es un desecho no peligroso. El triple lavado está aquí en Guatemala normado por ley en un acuerdo ministerial 166-2005, que es un acuerdo ministerial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y hay una norma COGUANOR específica que describe la técnica para hacer el triple lavado, es decir, es una norma COGUANOR obligatoria. Estas dos leyes o acuerdos están aquí y nos obliga, por decirlo así, a hacer el triple lavado. Lo más importante del triple lavado, que nosotros hagamos conciencia de que es necesario hacerlo para minimizar riesgos al medio ambiente. Ya que hemos tenido los envases con triple lavado, los dejamos ahí, los podemos ir acopiando en una bolsita, ya no son peligrosos, no significa que los vamos a hacer para otra cosa, nuevamente lo repito. Después venimos y los vamos y los depositamos en algún minicentro de acopio que pueda estar cerca de la localidad. Actualmente hay más de 450 minicentros de acopio en todo Guatemala. Ahí pueden llamar, por ejemplo, a Agriquima, ellos les pueden indicar dónde está un minicentro cercano a su localidad. También hay algunos centros de acopio. Y actualmente el programa también está haciendo algunas jornadas para captar envases vacíos ya con triple lavado. En los mini centros de acopio, que son estos que están aquí, que se encuentran en campo, los envases son recolectados cada 3 meses por un camioncito
del programa Campo Limpio, que pasa por ahí cada 3 meses recogiendo todos los envases, ¿verdad? También los minicentros pues se mantienen, se tratan de mantener bien para que siempre exista la comodidad de que los agricultores pasen depositando ahí sus envases ya con triple lavado. Y luego, perdón, se me pasó. Luego del minicentro, como les decía, pasa el camioncito de recolección, pasa un camión de recolección de Campo Limpio recogiendo en todos los minicentros el envase, un camión de basura, se puede decir, ¿verdad? Y de ahí los llevan a uno de los 4 centros de acopio que existen en Guatemala, donde el material se compacta, se separa por colores, se compacta y todo, y de ahí se manda a unas plantas recicladoras. Hay varios productos que se han hecho con el envase plástico. Actualmente se están haciendo, por ejemplo, perfiles esquineros, que son estos que sirven para flejar cajas, por ejemplo, en estivas. Eso se ponen en las esquinas y para eso sirven los esquineros. Y se utiliza también para hacer perfiles plásticos, tipo madera. Con eso se puede hacer los mini centros que ustedes van a ver, son hechos de estos tipos de perfiles plásticos que se utilizan con todo el material que se recolectó en campo, ¿verdad? Hay basureros, hay algunas bancas, los mini centros, como les decía, y también hay algunos recicladores que utilizan este material para hacer bolsas de basura. Tampoco se puede reciclar para cualquier cosa. El reciclado de estos materiales tiene que estar validado y aprobado por el programa Campo Limpio, porque tampoco este material puede ser para hacer, qué sé yo, vasitos o cucharitas o lo que sea, o pajillas, no sirve para eso. Los usos del reciclado tienen que estar estipulados para qué. Aquí ya el plástico prácticamente venía sin el 99.99% de plaguicida, y con el extrusado, que es la parte que pasa el plástico para ser reciclado con temperaturas muy altas, lo poquito que pudiera haber quedado de plaguicidas, que es menos del 0.001%, se destruye con ese calor. Es decir que todo este plástico también ya no tiene absolutamente ningún riesgo. Hay 4 centros grandes de acopio, que es donde el material llega al final para ser compactado y clasificado. Actualmente hay un centro en Mazagua, en Escuintla. Hay otro centro en los aposentos en Chimaltenango. Cada uno pues mira una zona específica de donde se llevan todos los envases. Hay otro centro en Teculucán, Zacapa, que mira la zona nororiental. Y el último centro que se construyó es el centro de el Petén, en la Libertad, ¿verdad? Esos son los 4 centros que existen. Se está viendo la posibilidad de construir un centro también en el occidente actualmente para poder cubrir toda la República. El programa Campo Limpio no solo existe en Guatemala, existe básicamente también en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde funciona bien, Honduras y El Salvador. También existe el programa, aunque ahí está todavía comenzando y haciendo algunos ajustes para que funcione adecuadamente. Importante decirlo, Guatemala fue uno de los primeros países en tener este programa. Fue un país piloto en 1998. Aquí nació prácticamente el programa de recolección de envases para toda Latinoamérica. Todas las experiencias de Guatemala se han llevado al resto de nuestra región. Y actualmente Guatemala es el tercer país en recolectar más plástico del campo a nivel de toda Latinoamérica. Y estamos básicamente con el tercer o cuarto lugar a nivel mundial también. Sí, Guatemala es uno de los principales y uno de los mejores programas a nivel mundial. Actualmente el programa sigue siendo ejecutado por la Asociación del Gremio Químico Agrícola Agrequima y en alianza con Gremial, ¿verdad? Es decir, las dos gremiales ahora pues llevan a cabo y desarrollan este programa que se llama Campo Limpio. El nombre de Campo Limpio está a nivel de toda Latinoamérica. En el caso de Guatemala, ¿existe regulación para el manejo de envases postconsumo de lo que es plaguicida? Sí existe. ¿Cuáles están? Como les comentaba anteriormente, está el Acuerdo Ministerial 166 de 2005, que es del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
También está el acuerdo ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el 221-2011, y la norma Cobanor NGO 44086 del 98, que es la norma sobre triple lavado. Así que sí tenemos regulación para este tipo de programa. La participación es requisito, es decir, participar en el programa del manejo de envases es requisito para la importación y comercialización de los plaguicidas en Guatemala, sí lo es. Hay un acuerdo, el acuerdo ministerial del MAGA 221-2011, que establece el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas, el cual es ejecutado por Agrequima y Gremiagro. Y todas las empresas que importan plaguicidas a Guatemala pagan una contribución a estas gremiales del 4.5 por millar, precisamente para mantener estos programas, los programas de educación, programas de camas biológicas y el programa Campo Limpio. Como les decía, ¿qué programas existen? ¿Quién los administra? Aquí en Guatemala para envases solo hay un programa, que es el programa Campo Limpio, y administrado por Arequipa en alianza con Gremial. El costo de la participación, como les comentaba, toda la industria y todos los comercializadores de agroquímicos, cuando importan, tienen que pagar una contribución a estas dos asociaciones, y el 25% de toda esa contribución va específicamente para este programa. ¿Cuánto se recupera? El año pasado, en 2020, se recuperaron más de 250 toneladas métricas, un montón. ¿Qué significa? Significa que de todo el plástico que todos los aeroservicios y todas las empresas de agroquímicos vendieron y se fue al campo, más o menos entre el 45 y 50% se recuperó y está siendo destinado correctamente. Es un programa que ha ido creciendo en el tiempo y esperamos que entre 5 o 6 años lleguemos a recuperar un 80-90%. Actualmente, aparte de Guatemala, solo Brasil recupera más. Luego está Canadá y en tercer lugar a nivel mundial está Guatemala. Es decir, somos un buen país. Bien, eso es todo lo que les tenía por hoy de los dos programas estos. Mi nombre es Julio Ruano. Aquí está, creo que ya algunos ya me habían escuchado. Mi email es jruano.gremiagro@industriaguate.com. Cualquier cosa, pues ahí estoy a las órdenes, lo que quieran preguntar, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber sobre plaguicidas, pues con muchísimo gusto, si podemos, ahí se las contestamos. Ahorita, pues no sé si habrá alguna pregunta, vamos a pasar a tratar de contestar si hubo alguna pregunta. Y si no, pues para que sin miedo me hagan las preguntas que quieran, por favor. Muchas gracias, Julio, por la excelente capacitación. Tenemos una pregunta. Fabiola dice, buenas tardes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que puede haber en la cama biológica? Ok, realmente desventajas no hay, salvo que la use mal. Si la usa mal, sí puede tener ventajas, pero realmente la cama biológica lo que da son ventajas, ¿verdad? Ventaja para el medio ambiente, una ventaja para lograr obtener certificaciones, sobre todo y principalmente el cuidar al medio ambiente y al suelo de nuestro país. Son muchísimas las ventajas que dan. No hay otro tipo de desventajas, porque no le podría hablar ni siquiera de desventajas porque son muy caras. Si se dieron cuenta, hacer una cama biológica requiere de muy poca inversión. Cualquiera lo puede hacer. Muchas gracias. Vamos a dar un minuto más por si alguien desea preguntar o que tengan una duda. Pueden hacerla en el chat o en la pestaña de preguntas y respuestas. Espero que les haya quedado claro los puntos. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto pregunten.
Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Julio, por esta sesión. Y les agradecemos a todos por la participación y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Así también nos pueden encontrar en YouTube como GremiagroSig, donde podrán encontrar varias capacitaciones. Y también los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.gremiagro.com. Que tengan una feliz tarde.